Hola, este tema ya lo tocamos alguna vez en El Rey va desnudo hace muchos años, pero vale la pena darle una repasada ahora que vuelve a ponerse sobre la mesa el tema de la muerte digna, es decir, del derecho que tenemos o no los seres humanos de disponer de nuestra propia existencia. Las religiones nos dicen que no somos dueños de nuestra vida porque fuimos creados y como criaturas la vida se nos fue dada y por lo tanto solo nos la puede quitar Dios. Es decir, la duración de nuestra vida y la forma de nuestra muerte las decide la deidad en la que crea el Señor que nos está hablando en ese momento. Y nosotros no tenemos derecho a decidirlo porque nosotros somos propiedad, somos objetos sobre los cuales solo un ser puede disponer y ese ser es la deidad en cuestión. Sin embargo, sabemos que todo lo que se ha dicho sobre las deidades resultaba, cuando menos, una importante exageración. Es decir, Dios quería que las mujeres dieran a luz con dolor, no sé, eso dice la Biblia, pero ahora que se usa la anestesia para paliar los dolores de parto, no parece que estemos siendo castigados, por el contrario, vivimos mucho mejor, las mujeres sufren menos, los niños viven más, la mortandad materno-infantil se ha abatido en los países más opulentos donde hay mejor atención en el momento del parto. No parece que fuera razonable hoy decir que parirás a tus hijos con dolor. Los reyes, que eran los modelos sobre los cuales construimos a los dioses, también eran los dueños de nuestra vida. Ellos podían matarnos, ellos eran señores de vidas y haciendas, pero nosotros no podíamos matarnos porque era quitarle fundamentalmente recursos al rey, al monarca, al emperador, al zar. Y entonces éramos propiedad no solo de Dios, sino también del rey. El rey sí te podía matar si quería, no había problema. Es con el tiempo con el que hemos aprendido que nuestra vida es nuestra, que podemos determinar el nacimiento de nuestros hijos, podemos determinar el rumbo de su vida, podemos combatir la enfermedad, podemos combatir el dolor, podemos luchar en contra del sufrimiento que supuestamente, según algunas religiones, se nos impone porque somos pecadores desde que nacimos. Y sufrir es una forma de pagarle a Dios, a un Dios, por cierto, bastante cruel, si uno lo ve así, pagarle la deuda que contrajeron supuestamente los originadores de nuestra especie, un tal Adán y una tal Eva. Durante otro tiempo, después de que nos empezamos a liberar, por lo menos de la Iglesia Católica, el suicidio se consideraba un delito. No me queda muy claro por qué. Pero si una persona se trataba de suicidar y no tenía éxito, podía acabar en la cárcel por el delito de haberse tratado de suicidar. No entiendo la lógica, porque no la tiene. Lo primero y lo único que tenemos como punto de partida es nuestra vida. Todo lo demás es por añadido. Decía mi abuela, que es una mujer que murió hace muchos años y murió de 80 años de edad, que sin embargo me parece que cada vez es una mujer más sabia, solía decir que primero es el ser y luego la forma de ser. Lo primero es estar vivo y luego es el cómo estar vivo. Lo primero es la manutención de nuestra existencia, el control sobre nuestra existencia y luego ver cómo vivimos. Primero la vida, luego la calidad de la vida, la cantidad de la vida que vamos a vivir, la forma en que vamos a vivir, la forma en que nos vamos a comportar. Si no somos dueños de nuestra vida, no somos dueños de nada. Si no podemos decidir sobre nuestra propia vida, no podemos decidir absolutamente sobre nada. Nos podemos dar reglas sociales sobre cómo comportarnos hacia otras personas, pero como nos comportamos hacia nosotros mismos es asunto nuestro. Podemos buscar ayuda cuando sentimos que nos maltratamos a nosotros mismos, por ejemplo, buscando ayuda psicológica. Pero también el acto de pedir ayuda es una forma de tomar decisiones sobre nosotros mismos. En ese sentido, la vida debe poder ser dispuesta por cualquiera de nosotros en cualquier momento que así lo desee. Debes poder terminar con tu vida siempre que lo quieras. Tenemos algunas precauciones al respecto. Por ejemplo, tratamos de determinar que una persona no esté deprimida o sometida
a un momento terrible en su vida que le haga querer morir, cuando sabemos que en la mayoría de los casos la gente supera esos terribles desafíos psicológicos, esos golpes que te da la vida, esos momentos de tremenda depresión y de desencanto y desazón, y la mayoría de la gente lo supera y puede seguir viviendo feliz y puede encontrar otros motivos y otras maneras de realizar sus deseos y sus sueños. Entonces no podemos dejar, o no deberíamos dejar, por solidaridad humana, que cualquiera que quiera se mate en el momento en que quiera. Hay que ver si realmente es lo que quiere como decisión de vida o si es un arrebato que debe controlarse, un impulso. Hasta ahí estamos bien. Pero cuando una persona realmente decide que quiere terminar con su vida, ¿debería la sociedad facilitárselo? En el caso extremo, cuando una persona tiene un sufrimiento tan atroz, tan terrible, físico o psicológico, que la derrota por completo, que le augura que todo su futuro va a ser de igual o mayor sufrimiento, que le dice que va a morir pronto o no va a morir pronto, pero va a vivir una situación que haya desgraciada e inaceptable durante muchísimos años, la crueldad no es mantenerlo vivo contra su voluntad. Las personas que sufren dolores atroces por distintas afecciones que son incurables, deberían poder decidir terminar con el dolor. Por favor, lo hacemos con nuestras mascotas. No podemos sufrir el ver a un perro, a un gato, a un hámster prolongando su agonía brutalmente. Contemplar una agonía así es inhumano. Por lo tanto, aceptamos poner a dormir a nuestras mascotas después de despedirnos cariñosamente de ellos, porque sabemos que así sufrirán menos y sabemos que eso es moralmente correcto. Cualquier ser humano merece exactamente lo mismo. Quienes padecen dolores, quienes están absolutamente impedidos, quienes están sufriendo por distintas causas que no tienen una solución viable, visible en el futuro, deberían tener derecho a morir dignamente como mueren nuestros perros y nuestros gatos cuando tenemos corazón. Cualquier persona debería poder elegir terminar con su sufrimiento, despedirse de su familia, agradecerle su amistad a sus amigos y decidir morir. No ser solamente una víctima, sino ser quien toma la gran decisión final. Ayer recordaba yo una de las grandes canciones de Jacques Brel, que es la canción del moribundo, donde una persona que va a morir se está despidiendo de todos a su alrededor, a veces con cierta mala leche, a veces con un enorme cariño, a veces reconociendo las diferencias que han tenido y diciendo que sí, es duro morir en primavera, pero si el que decide morir no está siendo víctima, como en la canción de Jacques Brel, sino es el dueño de su existencia, garantizamos su dignidad. Adieu ma femme, je vais mourir. C'est dur de mourir au printemps, tu sais. Je pars aux fleurs, les yeux fermés, ma femme, car vu que je les ai fermés souvent, je sais que tu prendras soin de mon âme. Je veux qu'on rie, je veux qu'on danse, je veux qu'on s'amuse comme des fous. Je veux qu'on rie, je veux qu'on danse, quand c'est qu'on me mettra dans le trou. La muerte digna es un acto de compasión. Su legislación es difícil, es compleja. Deben intervenir en la decisión de la muerte digna médicos, psicólogos, expertos, gente que conozca los procesos de morir que ahora hemos estudiado gracias a la disciplina de la tanatología que antes no existía, que es enormemente moderna. Debe participar, por supuesto, la familia, la gente que quiere a la persona que está tomando la decisión. Pero finalmente es la decisión de esa persona. Yo no quisiera enfrentarme al dolor
interminable. Todos decimos que muchos decimos, no es que yo le tema a la muerte, le temo a la forma de morir, le temo a morir entre terribles dolores, le temo a morir en la desesperación, le temo a morir en condiciones que no puedo controlar yo mismo. Quizás usted piensa lo mismo. Dígalo, hágalo saber. La lucha por la muerte digna es la lucha por los que hoy quieren morir dignamente, sí, pero sobre todo es la lucha para que usted y yo y muchas otras personas puedan morir dignamente sin estar sometidos a la indignidad, a la humillación de un sufrimiento impuesto por una sociedad que sigue manteniendo los reflejos, los arcos reflejos de tiempos de un religionismo absurdo o de monarcas que eran tus dueños. La muerte digna es más que un derecho, es uno de los elementos fundamentales de la dignidad del ser humano. Los griegos, a los heridos en combate que no podían ser curados, les cortaban el cuello. Y ellos lo agradecían. Las víctimas lo agradecían porque estaban sufriendo lo indecible. Nadie quiere que hagamos lo que hacían los griegos con sus heridos en el campo de batalla. Al contrario, de lo que se trata es de que nadie llegue a la situación en la que otro le corte el cuello sea lo más noble, lo más hermoso que le pueda hacer. ¿No cree usted?